Cuando el sol reina los cielos y la noche no puede competir, el solsticio de verano ha llegado, el día más largo del año. Es el momento en el que la luz parece no tener rival, y es justo después de este instante cuando la noche comienza a recuperar terreno y comienza lentamente el camino hacia otoño y el invierno. ¿Por qué tantas culturas, religiones y distintos pueblos prestaron tanta atención al ciclo del sol y el inicio del frío? Mi intención era compartir estas reflexiones antes de este solsticio, pero la vida me recordó algo muy importante. Los ciclos siguen su curso, aunque nosotros no lleguemos a tiempo, y quizá esa también es una lección digna de observar. Algunos conocen esta fecha como Midsommar o Midsummer, y quiero hacer un paréntesis aquí antes de comenzar con el episodio del solsticio de verano. El Sendero del Cuervo no intenta alzar culturas o religiones unas sobre otras, o decir que una es mejor, que una es copiona, que una es falsa, que otra es verdadera. No, por supuesto que no. El motivo o la razón del Sendero del Cuervo es para aprender, compartir, valorar tu camino, respetar los diferentes senderos que todos podemos estar caminando, pues todos buscamos respuestas en este mundo. Reconocemos diferentes senderos, y aquí les comparto el Sendero del Cuervo. Ahora sí, Midsommar es la celebración septentrional del solsticio de verano. El más famoso, el Midsummer en Suecia, es el que vemos representado normalmente con un poste alto en forma de cruz y con dos círculos que está tapizado de flores y con los bailes que hacen las mujeres con coronas de flores. Este poste se le conoce como Maypole o poste de mayo. Esto no solo se celebra en Suecia como lo hemos visto en películas, en series, en caricaturas, sino también se celebra en Noruega, en Finlandia, en Dinamarca, en el Báltico, en Latvia, en Lituania y Estonia. Claro, cada uno a su manera, cada uno con sus tradiciones y con sus creencias específicas. Y al parecer, hay una celebración abrahámica que cae muy bien dentro del Midsommar. El solsticio de verano, de manera astronómica, marca un punto clave en el año. Es el día con mayor luz solar. El sol se pone muy tarde, comienza el verano, comienzan las temporadas de calor y curiosamente o irónicamente, los días se vuelven poco a poco más cortos. Este año, ese día fue el 21 de junio, justo a las 2:24 horas de la madrugada, hora del centro de México. Y aquí hay una variación importante con cada país septentrional del antiguo mundo nórdico de cómo se celebraba el Midsommar o el solsticio de verano. En Suecia, por ejemplo, se celebraba entre el 19 y 25 de junio. Ellos también elevaban un maypole, el poste de mayo, bailaban alrededor del poste, saltando como ranitas, brincando. Creaban sus propias coronas de flores, juntando flores del campo, flores naturales, salvajes, lo que conoceríamos como hierbas o maleza el día de hoy, y compartían algo tradicional entre ellos, que eran las fresas y las papas. Sigue siendo una celebración muy fuerte hasta el día de hoy. Se está retomando más y más cada vez, cada año, las celebraciones del Midsommar en el antiguo mundo nórdico. Comienzan el día recogiendo flores en el campo. Adornan el maypole, el poste de mayo, con estas flores y adornan y crean sus coronas. Algunos aún creen que este punto es el punto más alto en el ciclo de la fertilidad, ciclo que comenzó con el equinoccio de primavera. En Midsommar celebran compartiendo comida, costillas, salmón, postres y danzando en general. En el siglo XVI hay registros de hombres que se cubrían con juníperos o setos locales, con arbustos verdes, y adornaban las granjas y las casas justo arriba de la puerta con estos verdes, con estos setos, con estos juníperos, con follaje local y con herramientas que usaban día a día en las granjas. Esto para celebrar la cosecha y traer buena fortuna el resto del año. En años recientes, se cree que compartiendo bebida, comida y danzando, cansas el cuerpo y espíritu y te vuelves un poco más honesto. Dicen que se pone a prueba tu matrimonio, que se cuida y se dignifica el camino que estás caminando, que se dicen verdades y secretos que normalmente durante el año no se dirían. Y según una fuente, una página de Suecia oficial,
En esa fecha hay muchas bodas programadas y aún más divorcios. Actualmente se cree que si te casas en esta fecha, habrá abundancia en tu familia. Y recordemos que la abundancia, como nos comenta Freyr o como nos invita a conocer Freyr, no es solo económica, no es solo abundancia en tener mucho dinero, sino la abundancia es buena salud, es muy buen amor, es buena mente, abundancia en comida, sí en dinero, pero en salud, en familia, en oportunidades, en el hogar, más que nada. En Finlandia se celebra algo similar. Ahí se llama Junahus. Se celebra entre el 20 y 26 de junio. Aún estamos a tiempo. Y aquí, al contrario de danzar con el maypole y hacer las coronas de flores, ellos hacen fogatas junto a lagos o cuerpos de agua. Utilizan el sauna de una forma ritualista como para limpiar el espíritu y limpiar tu cuerpo. Y ellos al igual comparten comida, comparten papas, salchichas y salmón. Las fogatas, ellos creen que atraen prosperidad, alejan espíritus malignos que dañen cosechas o animales de granja, e incluso aprovechan esta fecha para realizar hechizos de amor y prosperidad, que aquí es donde entra el hechizo de las 7 flores, que ahorita te lo comento. Las creencias precristianas en Noruega y Dinamarca giraban en torno a la creencia que en Midsommar, el punto más poderoso del sol, era uno de los momentos del año donde el velo entre los 9 mundos desvanecía. El velo era muy fino. Se juntaban troles, brujas y los Huldrefolk, o las personas ocultas. El sol que alimentaba a Midgard es tan intenso que todos los mundos convivían en el mismo plano. Como marcaba el inicio de la noche venciendo al día, creían que los espíritus se volvían incansables, nerviosos y algo agresivos por la oscuridad que se avecinaba. Los antiguos nórdicos creen que la noche antes de Midsommar es cuando las brujas, troles y espíritus malvados eran más activos, más que cualquier otro día del año. Dicen las leyendas que las brujas volaban en sus escobas hacia montañas legendarias para formar parte de aquelarres antiguos, siendo la montaña más famosa de la región la Blocksberg, en Alemania. Y las fogatas representaban el poder y la vida que ofrece el sol. Creen que la fogata quemaba todo ente y espíritu que se acercara a él, lo cegaba, lo ahuyentaba, y cualquier cosa que volara sobre la fogata y tocara su humo, caería, brujas, espíritus, y que el humo ayudaba a purificar el ambiente o tu área, tu granja, tu hogar de los troles. Hay otra cara también aquí en el Midsommar que celebraban los antiguos nórdicos, y son los poderes sanadores de manantiales. Mientras el fuego destruye y purifica, otros antiguos comenzaban peregrinaciones a manantiales sanadores o Helikilder, como se le conocen. Creían que a medianoche del Midsommar, el agua se convertía increíblemente poderosa, capaz de curar cegueras, limpiar enfermedades de la piel o crónicas. La gente se bañaba ahí, o se tomaba esa agua, o la guardaba para ir tratando su piel y tratar enfermedades, y una forma de proteger su hogar. Hay otros registros también donde muchas personas recolectaban la brisa mañanera del Midsommar. Al tocar el alba, las mañanas frescas en los bosques y en los campos, pues se queda una brisita en las hojas, y hay registros de que estas personas con trapos, con telas, juntaban la brisa mañanera, la recolectaban en lo que pudieran tener a la mano para recolectar, y utilizaban esta agua como protección en su hogar, como tratamiento para enfermedades físicas de la piel, o para tomárselas durante el año cuando necesitaban un extra de energía o de bendición de los dioses. También en Midsommar, en estas fechas, era muy común hablar de herbolaria y divinación del amor. En estas fechas en el Midsommar, como el sol está en su punto máximo y es el día más largo del año, la fuerza vital de las plantas, su Megin propio, estaba al 100% de poder. Aquí es donde entra la profecía de las 7 flores. La tradición dice que las mujeres en silencio iban y recorrían el campo al alba. Recogían entre 7 y 9 flores salvajes y diferentes que encontraban en su campo. Los ataban en un ramo y la colocaban debajo de su almohada, y esa noche, al ir a dormir, tenían una profecía de su futuro esposo. Veían su rostro,
escuchaban su voz y así podrían identificarlo cuando lo conocieran. Aquí un punto muy importante y muy curioso que me salió en mi investigación del Midsommar. Antes de cristianizarla, a lo que hoy conocemos como la hierba de San Juan, la Hipericum era el talismán supremo de protección para los nórdicos. Se colgaba sobre puertas de granjas, de casas, y así ellos creían que evitaban que las brujas hechizaran sus cosechas a su familia o a sus animales para dañar la prosperidad o lo que pudieran obtener ese año. En Dinamarca existe algo similar con la hierba cayera o la Ilotecephirum telefium. Esa hierba en Dinamarca la usaban para la adivinación. Rompían la rama en dos partes, la colocaban en las traves o las vigas de su techo, una en cada viga, y las dejaban ahí un par de días. Si las ramas apuntaban entre ellas en su dirección o crecían en dirección de encontrarse, significaba para ellos que su matrimonio iba a funcionar y tenía mucha prosperidad. Sentido contrario, si se marchitaban o crecían en el lado contrario separándose, significaba que había algo muy fuerte por venir, una tragedia, no solo en la familia, sino una tragedia con la prosperidad, con la granja, una tragedia como nosotros interpretemos una tragedia. También en Midsommar se aprovechaba para invocar a Freyr y a los elfos. Este blot que hacían hacia Freyr, dejaban avenas, bebidas, comida, pidiendo cosechas abundantes, antes del invierno por supuesto. Ofrendaban a los Alfar, a los elfos y a los Landvetir, para poder coexistir en armonía, que protegieran ellos también su cosecha y que Freyr, siendo el dios de la abundancia, no del sol, sino de la abundancia, les proporcionara cosecha abundante y cosecha muy buena para lo que restaba del año. Todo esto, aquí ya nos brincamos a eras recientes, todo esto evoluciona con la cristianización. La iglesia no podía detener en seco a Midsommar. Implementaron estrategias de asimilación para poder gobernarlas. Para eclipsar la festividad pagana, la iglesia asignó el 24 de junio como el nacimiento de San Juan Bautista, y esto lo he estado viendo mucho en redes sociales. Muchos están hablando que el día de San Juan Bautista es el día más poderoso del año, es el día donde reina la magia, pero pocos saben que es porque es Midsommar, y este año fue el 21 de junio. No le quitamos o restamos importancia por ser una celebración cristiana o católica, pero sí el parte del Sendero del Cuervo y parte de mi proyecto es documentar, investigar y compartirles, que es lo que estoy haciendo, los orígenes de ese poder, los orígenes de esa creencia, y no para demeritar, sino para valorar. A lo mejor no quieres compartir comida, salmón, flores, divinar sobre el amor, sobre la prosperidad, ofrendar a espíritus para que te protejan tu cosecha, pero quieres hacer una celebración del día de San Juan Bautista, y en realidad las dos celebran, estamos viendo prácticamente lo mismo, pero por dos senderos diferentes. Y aquí yo te platico desde el punto de vista del Sendero del Cuervo. Los manantiales también, ahora eran asignados a santos, y su poder venía de San Juan, al ser el patrón del bautismo. Las fogatas ahora representaban a San Juan, quien es descrito como quien vino a ser testigo para dar testimonio de la luz. Y con el tiempo todas estas reglas se fueron creando y dieron pie a la mítica y ya conocida cacería de brujas. Ojo, esta no es culpa de una persona o de una religión, no es culpa de una creencia o de un camino espiritual. Es algo que se aglomeró entre miedo, histeria colectiva, un bien imaginario de personas corruptas, de autoridades locales y gente que temía perder su poder. Mejor te invito, por favor, a practicar tolerancia, respeto, un bien real, espiritual, y reconocer que el mundo físico, el mundo espiritual, los 9 mundos del Yggdrasil, compartimos la existencia misma, y eso nos hace parte de la naturaleza. Esos pueblos antiguos septentrionales del norte, de los antiguos nórdicos, no eran los únicos que notaron el solsticio, y no solo era fuego, flores y comida. Por ejemplo, Stonehenge, que fue creada por etapas en los años 3000 a 1500 a.C., muestra cierta sincronía con el movimiento del Sol. Newgrange, que es antiguo a Stonehenge, que es más viejo que Stonehenge, tiene ciertos acomodos o ciertas similitudes a los solsticios de invierno.
Aquí quiero hacer un punto importante. Nuestros ancestros no eran primitivos porque observaban los cosmos. Entendían los mundos, entendían de astronomía a su manera, pero lo entendían. Y primitivo es quien necesita menos para sobrevivir o el que no puede sobrevivir con poco. En México tenemos algo similar. Tenemos el caracol maya, considerado un observatorio astronómico, y muestra registros del movimiento o ciclos del Sol, de la Luna y de Venus. Los zapotecos, en este caso, tienen al Monte Albán. Mientras en Europa, algunas comunidades levantaban círculos de piedra, en Mesoamérica observaban el cielo desde templos y observatorios. En Estados Unidos tenemos la fajada Butte, o fajada Butte, no sé cómo se pronuncia, y el efecto llamado Sunspear, donde en los equinoccios y solsticios, que son 2 y 2 a lo largo del año, la sombra que se proyecta en la fajada Butte ilumina o la sombra marca ciertos petroglifos que están en la piedra. Entonces es una coincidencia, causalidad, de que los antiguos nativos americanos también de Norteamérica tenían conocimiento sobre las estrellas, sobre los ciclos del sol, de la luna. Otro ejemplo, los mapuches tenían Huetripantú, que más adelante les contaré de eso en otro episodio. El conocer cómo antiguas culturas observaban e incorporaban fenómenos astronómicos en sus construcciones, monumentos y rituales, eso es lo que me fascina a mí de la arqueoastronomía, y ojalá te guste a ti también. Ahora cuéntame, ¿basas alguna decisión por la posición del Sol y la Luna? El acomodo de tu recámara, de plantas, dónde sentarte al aire libre. ¿Das el primer sorbo de café mirando hacia el amanecer? Quizá nuestros ancestros observaban el solsticio porque comprendían algo que nosotros solemos olvidar. Vivimos bajo el mismo cielo, dependemos de los mismos ciclos y formamos parte de la misma naturaleza. Muchas gracias por caminar este paso conmigo en el Sendero del Cuervo. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas, a que dejes tu like, tu comentario, lo compartas y me cuentes tus opiniones y tus ideas y tus creencias. El Sendero del Cuervo es un espacio que estoy creando para reconectar con viejas costumbres, viejas culturas. Una cultura no le pertenece a una parte del mundo. El mundo nos pertenece a nosotros. Somos parte de la naturaleza misma y cualquier sendero que caminemos, sea con honor, con justicia, con bondad y seamos reales con lo que creemos y con las personas que nos rodean, será el sendero correcto. No solo es el Sendero del Cuervo, es el sendero budista, cristiano, católico, es el sendero mapuche, es el sendero apache, es el sendero azteca, es el sendero jucapá. Deja tu like, te leo en los comentarios y sigamos caminando juntos en el Sendero del Cuervo.